Hoy nos toca dar diferencia de cambio, ¿sí? El ejercicio 23 de la guía. Vamos a ver un poquito de la teoría, pero como el tema es más práctico, lo vamos a llevar a la práctica con el ejercicio 23. Pero vamos a hacer mención de los artículos que tienen que tener en cuenta sobre el tema de la evaluación de los bienes, ¿sí? Cuando no vienen en moneda nacional y cómo se tiene que considerar en las liquidaciones de las personas jurídicas que están viendo en esta segunda etapa del cuatrimestre, cómo se tienen que reevaluar, por ejemplo, las deudas o los créditos, ¿sí? Ahora vamos a ir. Y después vamos a comenzar un poco el ejercicio 24 de deducción de impuestos, ¿sí? Es lo que estaba previsto para la clase de hoy, ¿sí? Bueno. Después traje, vos sos Delia, ¿no? Sí, yo. Vos. Le pediste a Claudia la revisión. Bueno, así que al final te lo. Y algunos que estaban desaprobados, algunos tengo yo. Bien. Bueno. En primer lugar, vamos a trabajar un poco con la ley, ¿sí? Para ir viendo cuáles son los artículos que tienen que tener en cuenta para este tema. Y vayan al artículo, ¿sí? 34 de la ley del impuesto a las ganancias. La diferencia que estoy viendo respecto de la primera parte del cuatrimestre es que ahora sí traen la ley encima y que la abren, me parece. Con lo cual me parece que algo de la relación que tienen que trabajar con la ley y en la guía práctica y en la práctica profesional les va a pasar, lo están como adquiriendo. Es real. O sea, yo incluso prefiero, ahora que estamos en época de ganancias, liquido impuesto a las ganancias con la separata, no con, digamos, no puedo trabajar con lo online. Bueno. Bien, el artículo 34, ¿sí? Dice lo siguiente, y lo vamos a leer y lo vamos a explicar. Dice, todos los bienes introducidos en el país, ¿sí? O dados o recibidos en pago, sin que exista un precio cierto en moneda argentina, deben ser valuados en pesos, ¿sí? Moneda argentina, a la fecha de su recepción en pago, salvo disposición especial de esta ley. A tal efecto se aplicarán, cuando sea del caso, las disposiciones del artículo 72. Bueno, bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo básicamente este artículo? ¿Qué entienden ustedes? ¿Es lo que dice o no? O sea, yo recibo, ¿sí? O doy un bien y su valuación no está en moneda nacional, no está en pesos, la tengo que convertir a moneda nacional, a pesos, ¿sí? Al tipo de cambio que también nos va a establecer la reglamentación. Por eso dice en el segundo párrafo, aplicar las disposiciones del artículo 72. Y fíjense, ¿sí? Entonces, el artículo 34 que nos dice que todos los bienes que se reciben, que se dan, ¿sí?
o se introducen a la Argentina y no tienen un valor en pesos o en moneda nacional, se tienen que convertir en pesos y se aplican las disposiciones del 72 de la ley. Fíjense, para que vean cómo se trabajaría, que abajo, en los que tienen la separata de repar, nos manda como relacionados a la ley del artículo 72 y también nos dice el decreto reglamentario 160-164, con lo cual son los artículos con los cuales vamos a seguir trabajando, ¿sí? Vamos al 72, porque dice, se aplicarán las disposiciones del artículo 72 de la ley. Hasta acá quedó claro, no es más ni menos que prácticamente lo que se hace en la contabilidad también, ¿no? O sea que prácticamente respecto de lo que es un balance contable, el balance impositivo no tendría una diferencia, ¿sí? Porque también estaríamos valuando a pesos los bienes que no están en pesos, ¿sí? Convirtiendo. El artículo 72 nos dice, para contabilizar, acuérdense que nosotros siempre estamos hablando ahora en tercera categoría del balance impositivo, ¿no? Y estamos trabajando sobre estas normas. Para contabilizar las operaciones en moneda extranjera, deberá seguirse un sistema uniforme y los tipos de cambio a emplear serán los que fije la reglamentación para cada clase de operaciones. ¿Qué es la reglamentación? Va a ser, ¿qué? El decreto reglamentario. O sea que vamos a tener que ver qué es lo que fija el decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo. Sistema uniforme es decir que tiene que ser justamente uniforme y los tipos de cambio, ¿sí? Los que fija la reglamentación que ahora vamos a ver. Y un punto importante que dice este artículo 72 de la ley, que lo vamos a ver en el ejercicio, además de la evaluación de los bienes que no están en pesos, dice que las diferencias de cambio se determinarán, ¿sí? Por revaluación anual de los saldos impagos y por las que se produzcan entre la última evaluación y el importe del pago total o parcial de los saldos y se imputarán al balance impositivo anual. ¿Qué significa esto? ¿Qué creen que significa? Este segundo párrafo. ¿Qué son las diferencias de cambio? ¿Son ganancias o son pérdidas? ¿Verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo el artículo 72? Que las diferencias de cambio, pues pueden ser ganancias o que pueden ser pérdida y que se tienen que determinar, se imputan al balance impositivo anual. ¿Y cuáles son esas diferencias de cambio que se generan? Pueden ser por la revaluación anual de saldos impagos. Ejemplo, yo tengo una deuda de $100, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo de un balance fiscal, un ejercicio económico que empieza el 1 de enero del 23 y termina el 31 de diciembre del 23. Yo tomo, ¿sí? Una deuda, ¿sí? El 10 de enero del 2023. Y esa deuda en dólares, no sé, $10 a $1, la mantengo, ¿sí? Hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Qué es lo que me está diciendo este artículo? Que yo tengo que reconocer la diferencia de cambio, que en este caso va a ser una pérdida, ¿sí? Si no la pagué, desde el 10 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023. O sea, yo tengo que reconocer impositivamente, que es prácticamente lo que pasa en la contabilidad, en un balance contable no debería de ser diferente, reconocer esa diferencia de cambio pérdida desde el 10 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023. Entonces, eso es lo que serían las diferencias de cambio. Se determinarán por revaluación anual de los saldos impagos. Si esa misma deuda, o sea, por ejemplo, eran 10 de enero, $10 $1 y 31 de diciembre, $10 $2, ¿sí? ¿Cuánto voy a tener que reconocer de diferencia de cambio por ese pasivo?
1 peso por los 10 pesos, o sea, 10 pesos de diferencia de cambio pérdida en el balance impositivo. Y si tuviera moneda extranjera, ¿no? Tendría que reconocer una ganancia de 10 pesos, ¿no? Un activo, ¿verdad? Hasta ahí estamos. Eso es revaluación anual de saldos impagos. Si yo en el ejercicio 2024 tampoco, ¿sí?, se paga esa deuda y al 31 de diciembre del 2024 vale 10 dólares, 4 pesos, la diferencia de cambio que yo tengo que reconocer en el 2024, ¿cuál es? ¿Cómo sería en el 2024? O sea, ¿con qué 10 dólares a cuánto parto? ¿Parto con la deuda de 10 dólares a 1 peso o a 10 dólares a 2 pesos? ¿A cuánto? A 2. Y al cierre, ¿cuánto me vale? Dijimos 4. Entonces yo tengo que reconocer la diferencia entre 4 y 2 de pérdida, no de 4 y 1, ¿sí? O sea, acuérdense que están en un balance impositivo de una sociedad que contempla 12 meses, ¿sí? Y que cómo se imputa también esa ganancia o esa pérdida en las rentas de tercera categoría que se están viendo en esta parte del cuatrimestre. ¿Por qué criterio? Por el devengado. Entonces, si yo tengo la ganancia del 2023, es la del 2023 devengada. Con lo cual, la del 2024 va a ser la devengada en 2024. ¿Se entendió? Igual en el ejercicio lo vamos a profundizar, pero ese sería el concepto. Y también dice que hay que reconocer la revaluación de saldos impagos, el importe, ¿sí?, por las que se produzcan entre la última evaluación y el importe del pago total o parcial de los saldos. Básicamente es, si yo esa deuda que en 2023, pongámosle, no la pagué y la pago durante el 2024, no sé, el 30 de junio del 2024 la pago a 3 pesos, ¿sí? En el 2024, ¿cuánto voy a reconocer de diferencia de cambio? Dijimos 10 dólares, o sea, ¿cuánto tenía el 1 de enero del 2024? 10 dólares a cuánto? Fuerte, a 2. ¿Y cuál es lo que voy a tener que reconocer como diferencia de cambio pérdida en el 2024? ¿A cuánto? ¿A 4? Al 30 de junio sale 3 pesos y al 31 de diciembre 4 pesos, habíamos dicho. A 3. Justamente eso sería la revaluación por el pago total, ¿sí? No se preocupen, me gusta que presten atención, que no entiendan nada y después vamos al ejercicio y se va a entender mejor. Pero el que prestó atención ya lo entendió. Hay que estar muy atento a los 10 pesos 1 peso, 10 pesos 2 pesos, todo lo que dije. Bien, entonces, de la ley que sacamos, que bienes que se reciben, que se introducen al país, que se dan y que no tienen un valor en pesos, hay que evaluar en pesos, al tipo de cambio que establezca la reglamentación que ahora vamos a ver, y además hay que reconocer en cada balance impositivo las diferencias de cambio, ganancia o pérdida, ya sea por revaluación de saldo impago, en el caso por deudas o créditos, o por la cancelación total o parcial de esos créditos o esas deudas, ¿sí? ¿Alguna duda de la ley? Ninguna. Vamos a qué artículos del decreto ahora. ...160, vamos al 160 del decreto reglamentario. Fíjense que el 72 nos manda a la ley del artículo 34 que ya vimos y después manda el decreto reglamentario 160, 160. Vamos a ver los artículos que nos parecen más significativos para esta parte. Creo que es del 160. Y dice, operaciones en moneda extranjera, ¿sí? Tipos de cambio. Acá ya nos habla de los tipos de cambio que hay que usar.
Las operaciones en moneda extranjera se convertirán al tipo de cambio comprador o vendedor según corresponda, conforme la cotización del Banco de la Nación Argentina al cierre del día en que se concrete la operación y de acuerdo con las normas y disposiciones que en materia de cambios rijan en esa oportunidad. Bueno, acá no sé, deberemos de tener dólares diferentes, pero vamos a tomar para el dólares Banco Nación nomás, divisas. Porque tenemos muchos dólares en este momento en Argentina. Pero bueno, tomamos lo que para los ejercicios el tipo de cambio oficial, ¿sí? La AFIP podrá autorizar tipos de cambio promedios periódicos para las remesas efectuadas o recibidas por el contribuyente siempre que esta fuese la forma habitual de asentar las operaciones. Bien. De este artículo lo que tienen que tener en cuenta es lo que dice que las operaciones en moneda extranjera hay que convertirlas a tipo de cambio comprador o vendedor del Banco de la Nación Argentina. Vamos a usar el tipo de cambio oficial del Banco Nación divisa, ¿sí? Para los ejercicios. ¿Y de qué fecha? Que es lo que importa de este artículo. Es de la fecha en que se concreta la operación. Es decir, yo acuerdo el 10 de enero esa deuda, ¿sí? O sea, acepto, por ejemplo, un préstamo de 10 dólares, un peso sería el valor del tipo de cambio al 10 de enero del 2023, en lo que venimos hablando. ¿Estamos? Que en esa fecha yo concreto la operación. Nace como el hecho imponible. Esto es lo que importa de este artículo 160. Vamos al 161, que dice: toda operación pagadera en moneda extranjera por comisiones, por compraventa de mercaderías o de otros bienes que sean objeto de comercio, ¿sí? Se asentará en la contabilidad al cambio efectivamente pagado si se trata de operaciones al contado o al tipo de cambio del día de entrada en el caso de compra o de salida en el caso de venta de las mercaderías o bienes referidos precedentemente si se trata de operaciones a crédito. Bien, la diferencia del tipo de cambio que se va a usar, o sea, para lo que tiene que ver con operaciones por comisiones, compraventa de mercadería o bienes que sean objeto del comercio, que dentro de estos podrían incluirse los bienes de uso, se consideran al cambio efectivamente pagado si es al contado o al de entrada o salida, ¿sí? de las mercaderías o esos bienes, ¿sí? Si son operaciones a crédito, que básicamente va a ser posiblemente el tipo de cambio en el caso de una importación de la nacionalización de esas mercaderías, ¿sí? La diferencia entre, o sea, todo lo que es bien objeto del comercio, es decir, mercaderías, ¿sí? Y también podrían llegar a justificarse los bienes de uso, van al tipo de cambio que sea de ingreso o de salida. Mientras que el resto de las operaciones irían al tipo de cambio en que se concreta esa operación, ¿sí? Vamos a tomar para los ejercicios, ¿sí? Y esto sí, vamos a tomar que el 161, ¿sí? Va a aplicar exclusivamente para lo que son por ahí bienes de cambio. Mientras que por defecto, en otros bienes, ¿sí? Que no sean en bienes en mercaderías, vamos a tomar el de que se concreta la operación. Y lo vamos a ver también en el ejercicio. Y el 162, ¿sí? Dice: en el balance impositivo anual se computarán las diferencias de cambio que provengan de operaciones gravadas por el impuesto y las que se produzcan por la cancelación de los créditos que se hubieran originado para financiarlas. Dice:
Quería ver si me estaba pendiente ahí. No. Entonces, el 162, ¿qué nos está diciendo básicamente? Este primer párrafo. Claro, sigue el criterio de la operación, sí. Claro, o sea, no dice otra cosa más que decir lo mismo que dice el artículo 72 de la ley, que se refiere a que en el balance impositivo anual hay que reconocer las diferencias de cambio, ¿sí? Que vuelvo de nuevo, ya sea por revaluación de saldos impagos o por la última evaluación y la fecha en que se cancela parcial o totalmente ese crédito. Y el segundo párrafo lo que nos dice es que las diferencias de cambio son de fuente argentina. Porque dice, las diferencias de cambio que se produzcan por el ingreso de divisas al país o por la disposición de estas en cualquier forma, provenientes de las operaciones y cancelaciones a que se refiere el párrafo anterior, serán consideradas en todos los casos de fuente argentina. Con lo cual, cuando tengamos que liquidar personas jurídicas, las diferencias de cambio van a ser renta de fuente o argentina, fuente argentina, ¿sí? Perdón. Las diferencias de cambio que vamos a tener que reconocer, ya sean persona jurídica o humana, van a ser diferencias de cambio de fuente argentina, renta o quebranto de fuente argentina. La disposición en el artículo 72 de la ley no obstan para la aplicación de las contenidas en el inciso T de su artículo 26, que básicamente es que si están exentas se mantienen exentas. Acuérdense que el 26 habla de exenciones, ya ese lo vieron. Y el último párrafo, que no lo vamos a tener, pero lo mencionamos, es que en ningún caso se admitirá en el balance impositivo la incidencia de diferencias de cambios que se produzcan como consecuencia de la transformación de la deuda a otra moneda que la originariamente estipulada, salvo que se produzca al efectuarse el pago o novación de la deuda. No lo vamos a ver, pero esto básicamente es que no se podría transformar una deuda que está en una moneda pesos de pronto a moneda extranjera, y tiene que ver más, excepto por pago o novación, y tiene que ver más que nada con el hecho de no generar pérdidas, ¿no? Por ejemplo, en este contexto en el que estamos teniendo, es como que yo tengo una deuda en pesos, la pongo en dólares, genero una super diferencia de cambio de un momento a otro, pérdida en un balance de una sociedad, y es un poco tiende, o sea, el fin de este artículo es evitar estas maniobras, básicamente, ¿no? De generar una pérdida en un balance. Les quería contar cómo les fue, y bueno, paren. Y ahí terminaríamos un poco con la teoría. Vamos a la práctica, que en la práctica vamos a poder aplicar todo esto. ¿Dudas de esto? No. Bien, denme 2 minutos, a ver si me olvido de algo importante. El artículo 163 básicamente dice que está exento. Claro, que se mantiene la exención. Bueno. Bien. Bueno. Está bien. Bien. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Les fue bien en el examen? No era difícil, ¿no? El examen. Bueno,
de todas las caras. Hay una sola cosa que me llamó la atención, que lo voy a mencionar, que vi en varios casos que me acuerdo, que me parece, que no sé por qué, de así cositas que me estoy acordando así, pero me gustaría mencionarla. Vieron que había un caso que era arrendamiento por ahí en especie y que se terminaba generando una pérdida, ¿sí?, de creo 50.000 pesos por la venta de un stock del año anterior. Y yo no sé por qué, en vez de exponerlo como una pérdida dentro de la columna, no sé si vos lo tuviste, vos no tuviste seguro, no viste, dentro de la columna de primera categoría como pérdida, esos 50.000 ponían una aplicación de 50.000. Es como que eso no era pérdida dentro del resultado del ejercicio. Vi algunos casos así. Y la realidad es que estamos determinando un resultado, en ese caso, que era un quebranto. Y ese quebranto era pérdida de primera categoría. Y de pronto no aparecía como pérdida y aparecía como una aplicación o como una cosa rara que no sé por qué lo sacaban del cálculo, ¿no? O sea, así como tiene ganancias por la venta de especie, de trigo, por ejemplo, puede tener una pérdida. Y esa pérdida es descontada de las otras ganancias de renta de primera categoría. Me acuerdo de eso porque me llamó la atención de que me lo manden a... O sea, la justificación patrimonial te da bien, pero lo sacaban, digamos, del cálculo directamente. No era como pérdida de primera categoría de periodo. Nada, quería comentarles. No sé si alguno se siente identificado con lo que dije, pero bueno, nada, me acordé de ese detalle. Más porque, o sea, es propio, o sea, pueden trabajar para FIP. Le ponen todas las ganancias nomás, le digo. Bueno, y las pérdidas no las descuentan. Bueno. El segundo parcial suele ser así, ¿no? Con la práctica o no. ¿La diferencia con el primero? Sí. Yo no sé, pero también hubo buenos exámenes, o sea, fueron de los que corregí, tuve muy buenas notas y notas intermedias, digamos, pocos desaprobados, ¿no? Pero, o sea, me llamó por ahí la atención que haya nota alta, digamos, de gente que haya terminado todo bien y sin error o error mínimo. Así que no sé quién será, pero bueno, muy bien. Muy bien por los que les fue muy bien también. Eso también da una pauta, ¿no? De cómo, o sea, de que evidentemente es como muy variado, ¿no? Los niveles, ¿no? En general. Pero sí, fue la diferencia del segundo examen respecto del primero es básicamente que no tenés que y otra observación que hago, que corregí exámenes sin planilla. O sea, lo que no puedo entender tampoco es eso, chicos. O sea, yo dije, y lo voy a repetir, porque sin planilla en el sentido sin planilla impresa o sin planilla prearmada antes del examen, ¿sí? Les damos la posibilidad, que no lo hacen todos, de darles un modelo de planilla, que la pueden traer y la pueden trabajar, o sea, y pasar y volcar los datos en esa planilla. Y de pronto lo que veía era que había gente que estaba haciendo que me entregaron planillas armadas sobre el examen y que después no terminaron, o sea, es lo que dijimos en el examen, o sea, y no terminaron por ahí en la parte determinativa a terminar, ¿no? Entonces, eso es responsabilidad también de cómo les va. O sea, que si yo te estoy diciendo que puedes traer 25 hojas y no te alcanza tampoco, o sea, puedes traer todas las 5 o 6 hojas para liquidar tranquilo de esas y traes una y no te entra y después empezás a hacer, o sea, me parece que eso es como llamativo, ¿no? A mí me parece, como por la desprolijidad misma de la persona que después no puede terminar, ¿viste? Se veía eso, o sea, vi un par de casos así que dije, o sea, estás armando sobre el examen esa situación y no llegas a parte determinativa o a cerrar el patrimonio
Y la realidad es que eso, por ejemplo, en algunos casos baja puntaje. O sea, alguien que se sacó un, no sé, para así decirlo, un 5, ¿no? Un 6, por no terminar, digamos, alguna parte del o sea, de terminar la parte, no sé, de la liquidación, de la deducción de autónomos, de la deducción de honorarios y todas esas, y el cálculo del impuesto, y son por ahí, esa pequeña diferencia marca un 5 o un 7, básico. O sea, era como clave en ese sentido, ¿no? Me parece. Por eso las planillas las tienen que traer. O sea, me pasó alguien que por ahí tenía capaz un 5 y vi que no terminó y venía bien. Y la realidad es que el hecho de no llegar a esa parte, por ahí hubiera saltado por ahí un 5 a un 7 y un 5 al 8. Es tremendo, pero tiene que ver con eso. Y también consideren, les volcamos desde dónde partir y ya directamente armar deducciones para no perderse todo el puntaje de las deducciones finales. ¿Sí? Así que nada, la diferencia en el segundo examen es que no tienen que estar tan atentos a patrimonio, a justificación, o sea, columna, renta de tercera categoría es una sola planilla con el detalle y columna 1 y columna 2. Lo van a ver, parto de un resultado contable y ese resultado contable digo, esto está bien o esto requiere un ajuste impositivo. Columna 1, columna 2, más pérdida o más ganancia. Y llego al final y calculo el impuesto, punto, es así. Es mucho más, la realidad es que es más directa la liquidación. Es real. Y eso hace que sea menos engorroso de estar trabajando con 3 planillas. Pero la realidad es que alguien que hace la parte de la liquidación bien y no sabe justificar, no está bien. Ese por ahí puede rondar un 4, ¿no? Es como un poco así. Porque ahora es como todo. Eso es el todo. O sea. Igual, para mí estuvieron bien, pero bueno, hay más y menos exigentes cada uno. Bueno, vamos al caso de aplicación. Pero bueno, quería hacer mención de un par de cosas que bueno. Caso de aplicación 23. Y además que tuve que salir a correr, no sé si ustedes me vieron que se me fue alguien con un examen, lo tuve que ir a buscar. En el medio, no, estaba bien concentrada. Bueno. Bien. Voy al caso de aplicación 23, diferencias de cambio. Punto, se solicita determinar A, valor de origen de los bienes y deudas adquiridos en caso de corresponder, con lo cual estaríamos en el artículo, ¿sí? 34, ¿bien? Y vamos a tener que ver el artículo 160 y 161 del decreto reglamentario, cuál aplicar en cada caso. Punto B, diferencias de cambio computable en el balance fiscal del año 2022. Punto C, valor impositivo de las tenencias, los créditos y las deudas en moneda extranjera al cierre del ejercicio. Supuestos: denominación Algoplus Sociedad Anónima. Actividad: fabricación y comercialización local y exportación de hilado de algodón. Cierre de ejercicio 31 de diciembre. Punto 1 dice: el 29 de abril del 2022 celebró un contrato de compra de una máquina cortadora peinadora con una firma de Estados Unidos por un valor de $1 millón. El 27 de mayo del 2022 el bien fue embarcado por el exportador. Se libraron 4 letras de $250.000 cada una, con vencimiento el último día hábil de cada mes, correspondiente a los meses de julio, octubre 2022 y enero y abril del 2023.
El despacho a plaza se produjo el 31 de mayo del 22 y los pagos de las letras fueron efectuados el día de sus respectivos vencimientos. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Punto A, vamos a resolver. Para la, ¿sí?, valor de origen del bien, ¿sí?, de la máquina. Y nos dice que nos da varias fechas, ¿no? Cierre nos dice que es el 31, ¿no?, de diciembre del 2022, ¿no? Tenemos de fechas el 1 de enero del 2022. Y nos pasan de fecha el 29 de abril del 22, el 27 de mayo del 22, el 31 de mayo del 22, supongamos, no sé cuál es el último día, el 31 de julio del 22, 31 de octubre del 22, y después tendré otras dos del 2023 que eran 31 de enero del 23 y 31 de abril, 30 de abril del 23. Bien. El inicio de ejercicio que estamos liquidando es el del 2022. El 29 de mayo es el contrato. El 27 de mayo, el embarque de afuera. El 31 de mayo, el despacho. Acá el vencimiento 1, el vencimiento 2, el cierre, el vencimiento 3 y el vencimiento 4. ¿Estamos? Esta máquina dijimos que va a ser un bien de uso, ¿sí?, porque es para peinar el algodón. Entonces, si nosotros tenemos que evaluar esta máquina, ¿sí?, ¿qué aplicaríamos? En el caso de bien de uso, ¿sí?, consideraríamos el valor de... mira acá está, 29, 27, se ve que es 30 de julio el último día de ese año. Bueno, tenemos un bien de uso, con lo cual la evaluación, sí, tenemos un bien de uso que se va a introducir en el país, que no tiene un valor en pesos, sino que el bien de uso, ¿cuánto vale? ¿Cuánto nos vale? $1 millón, con lo cual no está en moneda nacional, lo tenemos que convertir a moneda nacional al tipo de cambio que establezca la reglamentación. Y la reglamentación en el artículo 160 nos decía que para todos los bienes que no sean, en el caso, bienes de cambio, mercaderías, por ejemplo, teníamos que aplicar el tipo de cambio de la fecha en que se concrete la operación. ¿Y cuál es la fecha en que se concreta la operación, en este caso? O sea, acá estoy aplicando, ya sabemos que estoy en un bien, artículo 34 de la ley. Y el tipo de cambio, ¿sí?, ¿cuál sería? En el artículo ¿cuál? 100 cuánto? 160 o 161 del decreto reglamentario. 100 60 el decreto reglamentario, porque el 161 es para los bienes de cambio.
Y el tipo de cambio, o sea, yo estaría parado en qué momento entonces. Dice, en el momento en que se concreta la operación. Dijimos que para bienes de acá hay algún caso, lo vamos a tomar así, pero en la práctica a veces se termina usando como el mismo tipo de cambio y la misma fecha que en el caso de los bienes de cambio. Entonces, vamos al 160, que es el que se aplicaría y es el tipo de cambio de la fecha en que se concreta la operación. ¿Cuándo se concreta la operación en este caso? Cuando firman el contrato, cuando se embarca el bien o cuando se despacha y entra en Argentina. Se nacionaliza. Firma del contrato. Con la firma del contrato. ¿Por qué con la firma del contrato? Porque el 160 nos dice la fecha que se concreta la operación para bienes que no sean objeto del comercio. O sea que esta sería la fecha. Y para la adquisición de esta maquinaria, el contribuyente, ¿sí? La empresa, el Goflux, se endeuda, ¿verdad? Con lo cual toma una deuda también a tipo de cambio vendedor, ¿verdad? Entonces tendría que tomar el bien, ¿sí? Evaluando al tipo de cambio de concreto la operación, que sería qué tipo de cambio tendría. 115,31. O sea que sería 115,31. No lo estoy viendo. Y esto nos estaría dando entonces la evaluación del bien en pesos, que es lo que nos pide el artículo 34. Así, ¿no? Corríjame eso. El artículo 34, no, 115, 300, acá estoy con... ¿Así era? $115.310.000. Tenemos cada vez un tipo de pago que parece que es un montón, ¿no? Eso pasó en el parcial también. Me pasó a mí que después estaban acreditando y después no terminaba. Tenía miedo de tirar un cero. El tema que tenemos es la complejidad de la complejidad argentina, porque en realidad no hace al concepto, pero tampoco podemos tomar un examen que no esté contextualizado, contextualizado en la situación que van a tener en la diaria, ¿no? Cuando era la época de una a una era mucho más fácil, las vías no se actualizaban tampoco por IPC, todo este lío que estamos teniendo ahora, pero la realidad es esta, o sea, esto si ustedes ven, yo creo que no sé si lo tengo, pero yo tengo uno del 2006 y era el tipo de cambio 4,15. Cuando yo me iba a actualizar era como que cada vez más grande y hay menos espacio en los... Pero la realidad es que se tiene que seguir actualizando porque no podemos dejar una guía con un tipo de cambio de 4,50 metros. O sea, y lamentablemente eso hace que hay que hacerlo y por otro lado no hace a lo conceptual, ¿sí? Pero después, les estoy explicando, por ejemplo, al principio 10 pesos, $1, o sea, pero es más fácil que lo entiendan, así que yo le diría 10 pesos, 115 pesos, o sea, 10 pesos por $10, 115 pesos, es como que se hacen un lío. Pero bueno, entonces esta sería la... Y después nos dice, ¿sí? Con lo cual acá estaríamos ya cumpliendo el punto A, que estamos evaluando ese bien conforme nos lo pide. Pero ¿por qué se usa el tipo de cambio vendedor? En este caso básicamente es porque para adquirir la máquina yo estoy como endeudándome. Entonces yo siempre me paro como en pesos, ¿sí? Lo que sería comprar dólares a tipo de cambio vendedor. Bien. El punto B nos está pidiendo entonces las diferencias de cambio computables en el balance fiscal del 2000. Punto B, las diferencias de cambio que dijimos que podía ser ganancia o pérdida, ¿no? Del ejercicio 2022. Bien. Entonces, ¿qué diferencias de cambio voy a tener? ¿En dónde me tengo que parar acá?
acá, ¿en qué artículo? ¿Quién me decía de la revaluación de saldos? El artículo 72, ¿no? De la ley de impuesto a las ganancias, y el artículo, creo que era el 162 del delito reglamentario, ¿sí? Que todo eso fue de Argentina. Con lo cual vamos armando ahora, ya vimos la teoría con práctica. Y nos dice, ¿qué nos decía el 72? ¿Sí? Yo acá tengo una deuda de cuánto por la adquisición del bien. De 1 millón, ¿verdad? ¿Era? Y ese millón lo pagaba en 4 letras, de 250.000, ¿verdad? Y si yo tengo que reconocer diferencia de cambio, ¿por qué motivos lo tenía que reconocer? ¿Cuáles eran los motivos que vimos? La diferencia de cierre, la diferencia entre que se dio y se pagó. Bien, acá entonces, ¿qué tendría? Estos 250.000 de la letra 1, de la letra 2, letra 3 y letra 4. Estos 250.000 dólares están a cuánto en principio? Están todos a 115,31, ¿verdad? Inicialmente. Yo estoy partiendo de eso, porque ¿cómo haría? Contablemente haría bienes de cambio por 115.310.000 a deuda en dólares a 115.310.000, ¿verdad? Como sería un asiento de partida doble. O sea, yo parto con una deuda, con un bien de 115.310.000 y una deuda de 115.310.000. ¿Y qué me dice el artículo entonces 72 de la ley? Es que yo tengo que reconocer las diferencias de cambio por el saldo del pago parcial, ¿verdad? Por pagos parciales, que acá yo tendría uno y acá yo tendría otro, ¿o no? ¿Sí o no? O sea, yo pago la primera letra el 30 de julio. ¿A cuánto la estoy pagando? O sea, los 250.000 cuando me toca cancelar la letra 1, ¿cuánto es lo que tengo que pagar en pesos? 131,27. Y cuando tengo que pagar la letra 2 el 31 de octubre, ¿cuánto? 156,02, ¿no? O sea que yo acá voy a tener una pérdida porque tengo que pagar más pesos. Acá también tengo que pagar más pesos. O sea que ya sé que va a darme pérdida. Igual es muy difícil porque no me pérdida. Y después, ¿qué más me decía el artículo 72? Por reconocer diferencias de cambio, ganancia o pérdida, en el balance impositivo anual, por pago, ¿sí? Parciales, y por revaluación de saldo en pago al cierre, dice el 72, revaluación de saldo en pago al cierre. ¿Cuál es mi saldo en pago al 31 de diciembre del 2022? 500.000. O sea, eso, ¿no? Los dos. ¿A cuánto? ¿Cuánto tengo que pagar? O sea, ¿cuánto valdría mi deuda el 31 de diciembre del 2022? Con 10, ¿sí? Bueno, y eso es lo que tenemos que llevar al ejercicio, a la columna, a las planillas. Entonces, el punto B voy a tener para este bien de uso, ¿no? Voy a tener revaluación por pagos, y voy a tener entonces, voy a estar pagando 250.000 dólares. ¿Por cuánto? Yo lo estoy pagando 131,27, ¿no? O sea, lo pago a este monto y yo lo tenía evaluado en cuánto. En
en 115 con 31. Con lo cual, yo tengo que salir a pagar, lo voy a anotar en la guía porque hicimos 817.500.000, cuando al principio yo lo tenía en 28.827.500. Esta diferencia, que me da 3.990.000, ¿sería qué? ¿Una pérdida o una ganancia? Lo reconocería como una pérdida, ¿no? De 3.990.000 en este ejercicio 2022. ¿Tengo otra? ¿Parece bien? Sí, tengo otra. Esta es la letra 1, por la letra 1, y por la letra 2 me va a pasar lo mismo. 250.000 por 156,02 que me dijeron y 250.000 por 115,31. Esto me estaría dando, esto me da lo mismo, 28.827.500 y esto me estaría dando 39.005,00. 10.177.000 de pérdida, ¿verdad? Tengo que salir a pagar más. Mi deuda es más alta en letra 2. Y después tengo la revaluación por saldo de pago que me dijeron, ¿verdad? Que eran 500.000 por deuda. Tenía 500.000, lo tengo al cierre, me dijeron 177,16 y al momento en que yo la evalué la última vez eran también 115,31. Con lo cual al cierre la deuda es de 83 pesos 88, 580.000 y yo la tenía en 57,655.000. Con lo cual, por tener la deuda, ya estoy sabiendo que tengo que salir a pagar 3.925.000 más mínimamente, que también es pérdida. O sea, vos siempre tomás la fecha del último, de la última operación que hiciste, digamos, ¿Sí? y el de diciembre, para el último, no para la revaluación. Sí. Ahora la pregunta sería, si yo esto lo tengo que hacer en el 2024, ¿de cuánto parto? En el 2023. Claro, si yo voy acá y me paro acá y voy a pagar esto. No sé si están la fecha de vencimiento de esos periodos. Digo que no está el dato, ¿no? Enero y abril. ¿Está? No están puestos, no están detallados. Pero ¿cuánto sería? Yo tendría que hacer en el 2022-23 200, o sea, tendría que hacer cuál es la deuda que yo tengo acá y voy a decir dólares, lo voy a hacer en azul porque esto no es parte del ejercicio, pero para que lo entiendan. Yo acá ya voy a estar parada en una deuda de 250.000. Perdón, no me entra el espacio. Lo quiero hacer. O sea, yo ahora tengo al 31 de diciembre, que sería el 1 de enero del año siguiente, 250.000 por 177,16, ¿o no? Porque yo ya la reevalué por lo devengado en el ejercicio 22. Entonces yo a esta fecha, ¿sí? Y esta voy a tener, no sé, 200, un supuesto, 201 pesos del tipo de cambio vendedor. Y a esta fecha voy a tener 203, ponele. Entonces al año siguiente la diferencia de cambio que voy a tener que reconocer
es de 201 versus 177 y de 203 a 177. Porque yo ya en el 2022 reevalué a 177. Claro, ya existe la diferencia. Claro, porque acuérdense que están en tercera categoría y voy declarando la ganancia o la pérdida por lo de becado. Entonces, esto es 2022, esto es 2022. ¿Y por qué reevalué? Porque la ley me dice que yo tengo que reevaluar el saldo impago al cierre. Sería como el saldo final de 2022, que es el saldo inicial de 2023. Lo Claro, que reevaluaste. exacto. Pasaría a ser tu saldo inicial, Claro. ahora con el Y ahí comparar. Y el punto C, ¿sí? Que me pide, bueno, acá se entendió esta parte entonces, sí. Sí, pero ¿cómo, o sea, ¿a dónde queda bien diferencia? Una diferencia a saldo, o sea, el saldo a pagar a futuro y el otro al saldo del cierre, ¿no? Claro, esta es revaluación por deuda y esta es revaluación por los pagos de ese periodo. Y después en el C nos está pidiendo, creo, el valor de la tenencia en crédito o deuda en moneda extranjera al cierre del ejercicio. Entonces, ¿cuál es la evaluación de la deuda? En este caso. Díganme ustedes. 500.000 por 177 Claro, los $500.000 por 177, ¿con 16 era? No me acuerdo, 177 con 16, los 88, 580. Controlo acá con esto. 88, 580. ¿Sí? Fíjense, básicamente, que en este primer ejercicio nos da pérdida, ¿sí? La deuda esa, básicamente es esto, ¿sí? Porque yo ya lo reevalué. Y yo había partido de estos montos. La suma de estos tres me va a dar los 115, 310 millones iniciales, de los cuales partí en el 29 de abril del 2022. Bien. ¿Queda claro? Vamos a hacer más rápido el otro. Voy a borrar esto. El otro punto me dice la compañía decidió importar de Estados Unidos algodón en bruto, por lo cual el 11 de marzo del 2022 suscribió un acuerdo por el valor de $400.000. El embarque se produjo el 15 de abril del 2022 y el despacho a plaza el 31 de mayo del 2022. La deuda se canceló de la siguiente forma: $150.000 se giraron al 10º día de producido el despacho a plaza, y por el saldo $250.000 se libraron dos letras de 150 y $100.000 con vencimiento el 29 de octubre del 22 y 30 de abril del 23 respectivamente, las que fueron abonadas en fecha. Es muy similar, pero con otros tipos de cambio o con otras fechas. Vamos a ver. Entonces, partimos. Ahora tengo el valor de origen del algodón, ¿verdad? Que sería como la materia prima. ¿Qué tendríamos acá? Un bien de cambio, ¿verdad? Y vamos a ver qué fecha nos marca el ejercicio. Partimos también del 1 de enero del 22 y tenemos. ¿Quieren que lo lea o quieren que siga así? ¿O leemos la solución? ¿Sigo así?
que era el acuerdo, ¿no? Después tengo el 15 de abril del 22, creo, embarque, básicamente las mismas cosas. El 15, el 31 de mayo, el despacho. Y después vencimientos tengo a los 10 días de producción de despacho, debe ser el 10 de junio del 22. Acá hay un pago y después se liberaron dos letras, una es que vence el 29 de octubre del 2022, la otra, el cierre es el 31 de diciembre y la otra pasa fuera del cierre el 30 de abril del 23. Bien. Díganme ustedes, eran $400.000, ¿verdad? Es un bien que no tiene valor en pesos o en moneda nacional, con lo cual lo tengo que convertir, ¿sí? ¿A qué artículo del tipo de cambio vendedor según decreto reglamentario? El 160 o lo que dice el 161. Y el 161, el decreto reglamentario, ¿qué fecha me estaría marcando? ¿La del acuerdo, la del embarque o la del despacho a plaza? La del despacho, que es la fecha de entrada de la mercadería nacionalizada en Argentina. Y no sé qué fecha es, pero acá yo ya tendría $400.000, ¿no? A no sé qué tipo de cambio. 120. Con 20. O sea que tengo una deuda de $400.000 en el momento del despacho a 120,20 y una mercadería a 120,20 según el artículo 161 del decreto reglamentario. Con lo cual, si es 120,20, el bien de cambio me va a quedar con la fecha del despacho plaza en $48.080.000 pesos. Y acá lo mismo. Yo sé que pagan. No sé qué pagan también, no. Paga en $150.000, ¿no? Ponemos un poquito más atrás. El décimo día, es un cuarto, paga $150.000 y después paga otros $150.000 y unos $100.000, ¿no? Esta deuda también está evaluada a 120,20 por 120,20 y por 120,20, porque si yo haría ¿cómo se llama? El asiento contable, me tendría que dar la partida doble del activo contra el pasivo. Y después yo tengo el pago. Tengo un pago a los 10 días, un vencimiento de 1, acá tengo el cierre y el vencimiento 2. Entonces, acá tengo una situación. ¿Cuánto tengo que pagar el 10 de junio del 2022? 121,79 vale la deuda. Aumentó $1.59. Y el 29 de octubre a 156,02, ¿no? ¿Y qué más tengo que considerar en este ejercicio 2022? El saldo impago de la deuda al 31 de diciembre, que es el mismo tipo de cambio que usé anteriormente, que era 177,16, ¿no? Bien. Con lo cual, va a ser muy similar a armar el ejercicio en el punto B. Voy a tener para bienes de cambio, ¿sí? La revaluación por pagos. O sea, revaluación por pagos significa reconocimiento de la diferencia de cambio pérdida. El 10 de junio voy a tener el primer caso, que voy a tener 150.000, que los tenía evaluados a
que voy a tener que pagar ¿cuánto? 121,79 y lo tenía a 120,20. Entonces acá voy a tener una diferencia de cambio que me va a estar dando 18,268,500 y acá 18,030,000, con lo cual la diferencia que tengo son 238, que es ganancia o pérdida. Pérdida por pasivo, 238,500. El otro pago que tengo en el ejercicio es el vencimiento del 29 de octubre. El 29 de octubre también tengo que reconocer que al pagar $150.000 de vuelta, que yo los tenía a 120,20, me genera una pérdida por haber tenido un pasivo en dólares, que ahora tengo que pagar 156,02 y originariamente eran 120,20. Entonces, acá tengo 23.403.000 y acá 18,030.000. La diferencia que tengo que pagar ahora más son 5.373.000 que me generan una pérdida. Y por último, tengo por revaluación de saldo y pago, que también es lo que me dice el artículo 72, por saldo y pago, que como bien me dijeron eran los $100.000. Al 31 de diciembre, que es cuando cierre, tengo que reconocer la diferencia de cambio por la deuda impagada de $100.000 por 177,16. $177,16 y dólares, $100.000 por 120,20. Reconociendo entonces que voy a tener también una pérdida porque mi deuda pasa a ser de 70.864.000 cuando inicialmente era de 53.620.000. Con lo cual, por tener ese pasivo en moneda extranjera, yo tengo una pérdida de 217.244.000. ¿Dónde se cayó? Acá adelante. Escasea la tinta. Sí. 6.000 por 177, ¿no? No sé qué hice. 177,16. Eso da la diferencia. Ah, perdón. Eso da la cierre. Era. Me confundí. 177,120 a cambio, ¿no? Y 70 Arriba millones. también. Me fui al renglón de abajo. ¿Cuánto daba? 5 millones. Esto sí, ¿no? Me fui abajo. 17,716, ¿no? Sí. Perdón, chicos. Y abajo 12.020.000. También eso, pero no. 5.696.000. Bien. Y por último, obviamente, la evaluación de la deuda al 31 de diciembre del 2022 van a ser los $100.000, ¿no? ¿A cuánto? A 177,16, ¿no? Que serían los 17.716.000, cumpliendo el punto cero. ¿Bien?
3. La compañía obtuvo un préstamo. Bueno, este caso es lo mismo que en el anterior. Cuando yo pague este segundo vencimiento, ¿cómo voy a reevaluar en el 2023? Voy a tener que hacer al pago del segundo vencimiento anteriormente a esto. Yo voy a pagar $100.000 que es el 30 de abril del 2023. Ah, no compré esa. La diferencia ¿Cuál iba a ser? Voy a tener que hacer una diferencia de cambio entre qué fechas. Abril y diciembre. Entre abril y diciembre entre abril del 2023 y diciembre del 2022. Profe, ¿por qué ahí están los dos, los 500.000 por los 177? No, eso quedó quedó dejado para ok. la evaluación. Yo también dejé el valor de origen de las dos. Esta es la deuda de, creo que del bien de uso y este es el bien de cambio. Punto 3. La compañía obtuvo un préstamo del exterior por la suma de $800.000 de XX Sociedad Anónima, sociedad domiciliada en Nueva York, no vinculada con Algoflux. Esto lo indica por un tema para aclarar. No va a entrar, pero bueno, requiere la aclaración. El cual fue tomado el 10 de agosto del 2021. El 50% de los fondos se remitieron al país el día 31 de agosto del 2022 y se afectaron al desarrollo de actividades locales, reintegrándose con sus intereses $4.000 el 30 de septiembre del 2022. El otro 50% se mantuvo depositado en una cuenta bancaria que genera interés en un banco de Nueva York para su afectación a inversiones que generan ganancias de fuente extranjera. Bien. En este caso, cuando se trata, ¿puedo borrar acá ya? Bien, en este caso tenemos el préstamo, este es el préstamo del exterior, ¿sí? Y en fechas tenemos, la compañía obtuvo un préstamo de $800.000 el 10 de agosto del 2022, primero de enero del 2022, 31 del 12 del 2022. Acá tienen el préstamo. O sea, es la empresa que pasa a tener un vacío también, ¿verdad? Con un banco de Nueva York. El 50% de los fondos, o sea, ingresan al país ¿cuánto? El 31 de agosto del 2022. Ingreso del 50% de $400.000. O sea, tienen origen en el exterior e ingresan al país $400.000, afectándose de actividades locales y reintegrándose con sus intereses $4.000 el 30 de septiembre. Me quedé corta con el... Vamos a ponerle acá. Así no queda. 30 del 9 del 22 de los $5.000 y el cierre. Bien. En principio, acá lo que nosotros tenemos es la
un préstamo del exterior que tenemos que evaluar al momento, ¿sí?, en el que se concreta la operación, ¿verdad? Porque dijimos que excepto bienes de cambio objetos del comercio van a qué fecha, a la fecha en que se concreta la operación, que en este caso ¿cuál sería? Yo tengo $800.000 y ¿cuál es el tipo de cambio vendedor? El del 10 de agosto, ¿verdad? Fecha en que se concreta la operación. 134,05. 134 concreta operación. 134 con cuánto? Con 0,5. Con lo cual 134,05 va a ser el valor al que yo voy a estar evaluando este préstamo, ¿verdad? Que me está dando 107.240.000 como punto 1. Yo tengo una deuda de 107.240.000. Bien, y lo otro que tenemos que hacer es reconocer, ¿sí?, la diferencia de cambio. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha tengo que reconocer yo? Yo tengo $400.000 que ingresan al país, de esos 800.000, y que en qué fecha se estarían pagando. ¿Septiembre? Se pagan en Septiembre. esto eran intereses. ¿Qué fecha? Acá lo tengo, $400.000 por 134,05, que yo los traigo a la Argentina, ¿sí?, los uso en las actividades de Argentina y lo devuelvo el 30 de septiembre del 2022. Entonces, acá yo tendría que evaluar a 147.32, ¿no? En el momento del pago. 147,32. ¿Y qué más? Lo mismo, ¿no? Esto es por el pago y ¿qué más tengo? Tengo los otros $400.000 Que te quedaron en la cuenta bancaria. que quedaron en la cuenta bancaria, pero yo ya la deuda la tengo con el banco, ¿no? Sí. Con lo cual, ¿cuánto sería? 177,16, ¿no? También. Sí. Entonces acá yo tengo que reconocer, lo que me piden en el ejercicio es reconocer las diferencias de cambio. Tengo por pago, ¿qué hago yo? Diferencia de cambio por pago, ¿sí? Hola, profe, disculpe la molestia. Somos los jóvenes de la Asociación Revivir. Estamos haciendo campaña de prevención con el tema del consumo. Son 2 minutitos, comentarle a los chicos, traer un folleto, ¿puede ser? Puede ser más. Yo las vi a las menos 5 corto. 11 menos 5. Sí, porque tengo que entregar unos exámenes a unos chicos. Así Bueno. que si me hace horario, me Dale, Pero gracias. a las 11 estoy seguro. Dale, gracias. Diferencias de cambio, no sé, perdón, pero... En esta materia que dijiste que tenés que cobrar por pagos, o sea, me interesa, pero como que no llegamos, ¿no? Diferencia por pagos, entonces acá sí tengo, tenía los $400.000, ¿verdad? ¿A qué monto lo estoy pagando? 147,32. Y lo tenía evaluado el pasivo de 400.000 a 134,05, ¿verdad? Acá hago lo mismo, hago los cálculos pertinentes, que me está dando 58.928.000, y acá me está dando 53.620, con lo cual tengo que pagarle más en el momento de la evaluación de 5.308.000. Revalúo por pago. Y después tengo la diferencia de cambio por saldo en pago. Yo ya tengo esa deuda y estoy debiendo $400.000 por
sigue siendo 400. Yo lo hago así porque me parece más claro, porque la realidad es que se puede armar 400.000 por 177 menos 234,0. Como ustedes desean mejor, pero bueno, lo hacemos así como para que quede como todo. Después ustedes lo pueden simplificar. Y dar una pérdida ahora sí de 17.244. ¿Qué se aclara acá en el ejercicio? Es que, primero, aclaración, los $4.000, ¿sí? La realidad es que no me generan diferencia de cambio, porque yo las estoy, o sea, me vence la cuota, miren la cuota, el 30 de septiembre, y el 30 de septiembre yo agarro y pago los $4.000 al tipo de cambio que esté esos $4.000. En este caso serían $4.000 a 147,32, ¿sí? Los intereses. Pero eso no me genera diferencia de cambio, ¿se entiende? Porque ese es en el momento en que se perfecciona la deuda del interés, es el 30 de septiembre del 22. O sea, $4.000 de los intereses, eso no me genera diferencia de cambio, ¿se entiende? Porque es algo que pasa el 30 de septiembre del 2022. Directamente en el momento que yo pago, haré $4.000 por 147,32 y pagaré esos intereses. Lo que sí, esos intereses, cosa que no me pide el ejercicio, esos intereses que son para la empresa. Son pérdidas, con lo cual, si yo tuviera un balance, tendría que considerar también esa pérdida, ¿no? Como deducible. Y lo otro que se aclara es que yo voy a evaluar la deuda por el préstamo, vamos a hacer acá la evaluación de deuda por el préstamo del exterior, que es del 31 de diciembre del 22, que la deuda ya la tengo, de, ¿cuánto eran? 400.000, ¿no? Por 177 por 16, que me quedaba el 78,64. Profe, entonces ahí tampoco se contemplan los intereses. ¿Dónde? No, porque eso no es deuda. Acá. No tenés que revaluar nada en ese caso. Vos, es lo que yo decía, yo el día que pagué, que fue el 30 de septiembre del 22, tuve que pagar $4.000, el tipo de cambio que estaba en esa fecha, y los pagué, pero nunca fue deuda original, inicialmente. Claro, nunca lo... Claro. Se me devenga en el vencimiento, digamos, ¿no? Y lo otro que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Que los 400, lo que es la moneda, la evaluación del... Fíjense que acá yo me quedé con $400.000 en el exterior, ¿sí? Al estar en el exterior, esos $400.000 que no ingresaron al país, ¿sí? Hasta tanto no ingresan al país, no voy a reconocer diferencia de cambio de ese banco, ¿sí? Eso está aclarado. No, te queda, digamos, porque no, o sea, los fondos cuando te quedan en el exterior no los trajiste y no los afectaste a la actividad de renta de fuente argentina. Distinto si ya estaría afectado tal vez a renta de fuente argentina. Bueno. ¿Qué nos queda? Nos quedan dos casos más. El punto 4, así terminamos esto y avanzamos un poquito sobre el 24. ¿Qué tienen mañana? ¿Deducción y qué más? ¿Deudores incobrables? Pero no la previsión. La compañía efectuó una venta al exterior pactando un valor total de $1 millón. El contrato con el cliente del exterior se suscribió el 4 de enero del 22 y la mercadería se embarcó el 26 de febrero del 22 y fue recibida en el exterior el 11 de marzo del 22. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un caso que de venta, ¿no? Exportación. Entonces, ¿qué voy a tener?
No sé si cómo se pagó. Sí, dice. El precio fue cancelado de la siguiente forma. O sea que acá tengo una venta, ¿no? Una exportación. ¿De cuánto? 1 millón, ¿no? ¿También? Sí, $1 millón. Ahora vemos eso y las fechas son, el contrato es 4 de enero del 2022, el contrato, ¿sí? La mercadería en embarque desde Argentina es el 26 de febrero, el embarque y la recepción en el exterior es el 11 de marzo. ¿Qué fecha va? ¿La del contrato, la del embarque o la de recepción? La del embarque, ¿no? Cuando sale la mercadería de Argentina. Entonces, ¿qué tipo de cambio vendedor sería? ¿Vendedor? No, comprador. 107 Tipo de cambio comprador, ¿sí? Porque yo recibo esos dólares. Los tengo en dólares y en tal caso los salgo a vender al mercado para tener cosas. 107,25, ¿verdad? Y entonces estoy en un valor de la venta de 107,250.000. De la venta a la exportación acá sería el crédito, la venta y el crédito, ¿no? Obviamente. Yo hago hago crédito en dólares a ventas por 107.250.000. Y el pago dice que fue, acá un anticipo, acá hay un anticipo de 100.000, después cuando se gira la mercadería, acá se paga 300.000. El 7 de mayo, 300.000. Cobra también otros 300.000. Y adeuda 300.000. Ya tengo acá un anticipo, 300.000. Vamos a ponerlo así. 300.000 y 300.000. También te cansas de publicar los 21, 22. Adeuda 300.000. Deuda, o sea, acá paga 300.000. Acá deuda 300.000. Crédito, perdón. Me queda un crédito de 300.000 más. Acá va bien. Yo entonces acá tengo la diferencia de cambio de reconocer en este caso por la cancelación de saldos, es decir, cada vez que el deudor me fue pagando, o sea, el cliente mío del exterior me fue pagando, y también por la revaluación del saldo al cierre. Bien, vamos a hacerlo más rápido. O sea, por revaluación de pagos, en el momento tengo primero un anticipo, ¿no? De $100.000 y un pago de esos $100.000. ¿Sí? Ese anticipo, sí, que yo lo recibo originariamente el 4 de enero del 2022, y en ese momento que yo lo recibo, ese anticipo, ¿cuánto valía? Esos dólares. 4 de enero del 2022, 102,89. Versus el momento, ¿sí? El del 26 de febrero, que es cuando yo efectivamente
perfecciono la venta, ¿sí? 107,25. Con lo cual yo acá tenía 10.725.000 es el valor del crédito. Y originariamente 10.289.000. Acá ¿cuánto me da? ¿Gané o perdí? Por tener ese crédito. Por darle ese anticipo. ¿Perdió? Perdió. ¿Por qué? Porque él entregó un anticipo haciendo 2,89, ¿verdad? Que lo entregó antes de que se perfeccione la venta, que la venta se perfecciona el 26 de febrero a 107,25. O sea, por haberle dado el adelanto, o sea, por haber recibido ese adelanto, terminó perdiendo. 435. Ahora, en el resto de los casos, ya es gana. Vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo por diferencia, porque si no, no terminamos. $300.000, ¿sí? Es este, de la recepción el 11 de marzo, lo tengo a 108,68. Vamos a hacer lo mismo, menos los 107,25, que es el valor al que se perfecciona. Yo recibo, ¿sí?, más pesos, ¿sí? Recibo 429.000 pesos más. Esto es lo mismo que hacer lo anterior, ¿se entiende, no? Vamos a simplificar. Y lo otro, tengo los otros 300.000 pesos que los estoy recibiendo el 7 de mayo. El 7 de mayo está a 116,10. Versus lo tenía el crédito en 107,25. Entonces estoy cobrando más. Gano también 2.655.000. Lo quieren aperturar en el ejercicio. Y el último caso es la revaluación por el saldo en pago, que serían los $300.000 entre el tipo de cambio comprador del crédito al cierre, que es 176,96, ¿verdad? Menos los 107,25. Que también me da, que voy, ya lo puse, me da una ganancia de 2.655.000. Este va a ser. Porque lo puse así. Porque este 436. Ah, no, son los 20. Los 20 millones, ¿no? 20.913.000. 176,9, 107,25. La evaluación del crédito al 31 de diciembre va a ser justamente el crédito de $300.000 por 176,96, ¿verdad? 53.088.000. Y por último, el último caso que tienen es, o sea, básicamente en este caso es invertido. Va con tipos de cambio comprador, sí, con lo cual el hecho le va a generar una ganancia posible, salvo en el caso que reciba ese anticipo. Y el 5 dice, al cierre del ejercicio poseía en caja una existencia de moneda extranjera de $8.500 que fueron adquiridos el 9 de noviembre del 22 con los fondos provenientes de la cancelación de un depósito a plazo fijo. En el caso de la moneda extranjera, también tengo que revaluarla, ¿sí? Es un bien que no tiene un valor en pesos. Cuando yo lo recibo, la moneda extranjera, ¿cuánto? Moneda extranjera. Inicialmente, ¿a cuánto la tengo? $8.000 de la.
8.500 cuando la recibo. 8.500, ¿no? Por el tipo de cambio que bien. Tipo de cambio comprador. ¿De qué fecha? Del 9 de noviembre, ¿verdad? Acá la tengo al 31 de diciembre. 8.500 el 9 de noviembre, ¿cuánto valía? 159 con 82, que es el artículo 160 para este caso, y voy a tener 100. Perdón, chicos. No es 159 con 82. A ver, el plazo fijo. Fíjense que yo tengo un depósito a plazo fijo en pesos. Y dice que al cierre del ejercicio procedía una caja en existencia de moneda extranjera de $8.500 que fueron adquiridos el 9 de noviembre con los fondos provenientes de la cancelación de un depósito a plazo fijo, en pesos. Con lo cual yo tenía esos pesos y para pasarme a dólares, ¿qué tipo de cambio necesitaba? Tipo de cambio, yo fui con los pesos a comprar dólares. Tipo de cambio, tipo de cambio, tipo de cambio. Tipo de cambio vendedor. Pues yo tengo los pesos, me dice que con esos pesos fui a comprar dólares. Entonces el tipo de cambio es el tipo de cambio vendedor. No es que yo ya estaba en dólares. Entonces ese importe estamos en 1.000.000, ¿no? 360.170. Ahora, cuando yo después la tengo que evaluar, o sea, yo ya la tengo evaluada a tipo de cambio vendedor porque la tenía que ir a comprar. Al cierre, ¿sí? Ya tengo el activo en dólares, ¿sí? Con lo cual ese activo que ya lo convertí de pesos a dólares a tipo de cambio vendedor, la revaluación va a ser a qué tipo de cambio. Comprador. Proyectado. 176 con 96. Con lo cual, también voy a tener que reconocer la revaluación del saldo, por la tenencia en este caso, no necesariamente. También de $8.500 que me quedan por 176 con 96. 176 con 96 menos los 160 que a mí me salió ir a comprar por tipo de cambio vendedor, que ahora no sé, 160 con 02 por 160 con 02. Y mi tenencia me genera, por haberme quedado en dólares, 143.990 de ganancia. Al cierre yo sumo todo y me está dando que tuve, como tuve muchas pérdidas, mucha deuda en moneda extranjera, paso a tener una diferencia de cambio de pérdida de 57.247.010 en total, ¿no? Y la evaluación de la moneda extranjera al 31 del 12 van a ser los dólares 8.500 por los 176,96 que me estaban dando el 1.504.160.
Bien. Con lo cual ahí quedaría el ejercicio, ¿sí? Lo que tienen que tener es, vamos a avanzar con el otro igual. 10 minutos, porque son ciudades. Sí, hasta que vengan. Con lo cual, tienen que tener en cuenta, ¿sí?, la reevaluación de las diferencias de cambio, que sean entre desde que yo tengo la deuda hasta que la pago o hasta reevaluación de saldos. Si yo ya tengo reevaluado el saldo al 31 de diciembre del 2022, desde ese tipo de cambio hasta el que lo pago en el 2023. Solo una pregunta voy a hacer. Por ejemplo, en el caso que yo diga que yo compré moneda extranjera de 8.500 a 160,02 en el 2022 y diga que en el 2022 no hice nada y estoy liquidando el 2023 y en el 2023 digo que esos 8.500 dólares, les voy a hacer así. Yo tengo 8.000 dólares, vamos a ver, más fácil. 80.000 dólares y tengo tipo de cambio de la compra, no sé, compra 1, vamos a pasar. Tipo de cambio del cierre 31 del 12 del 22, 2. Tipo de cambio al cierre del 2023, 3. Y esto lo compré en el, no sé, 10 de enero del 22. ¿Cómo me sacan la diferencia de cambio a reconocer en el ejercicio 22? ¿Qué tipo de cambio y qué tipo de cambio? Rápido. ¿El de 2 contra 1? Sí. Bueno. Bien. Al 31 de diciembre del 2023, ¿cómo me hacen el cálculo? 3 contra el 2. Bien. Yo les digo ahora que estoy parada en el 2023 y que en el 2022 no se registró la diferencia de cambio. ¿Qué hacen? ¿Cómo? ¿Qué hacen? ¿3-1, 3-2? ¿Cómo lo hacen? 3-1? ¿En el 2023 3-1? ¿Todos dicen 3-1? Está mal. No entendieron nada. Voy a la deducción de impuestos. Se pide 3-1 todos, 3-2. Porque ya supuestamente en el 3-2 ya existe una... Yo dije que en el 2022 no hice nada. ¿Cómo? ¿Quién es el mercado? Soy el que tenga el ejercicio. Y entonces, 3 contra 2, ¿por qué? Bien justificado, a ver, decilo. Porque hago el criterio de mercado. Claro, o sea, si yo digo que en el 2022 no hice nada y en el 2023 tengo estos datos, yo voy a calcular solamente la diferencia de cambio que corresponde al 2023. No le puedo meter diferencia de cambio del 2022. Haré un área, veré si puedo rectificar ganancias del año anterior, ¿sí? Pero no puedo registrar en el balance fiscal diferencia de cambio devengada en el ejercicio anterior. ¿Está claro? Bueno, ahora sí. 10 minutos, voy a avanzar el primer punto, que es largo. Yo sé que están cansados, yo también, pero le voy a sacar 10 minutos a la clase de Romy mañana. Este ejercicio está bueno, no es complejo, ¿sí? Lo pueden empezar a armar en el caso de aplicación 24. Y en este caso empiezan a trabajar. Fíjense que yo acá medio que les puse pérdida de ganancia en las columnas para que ustedes se vayan situando en las columnas que van a tener que trabajar. En el caso de aplicación 24, deducción de impuestos, se pide determinar los ajustes que correspondan para el ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre del 2022 de la empresa La Taberna Sociedad Anónima, por el cargo a resultados efectuado en su cuenta de impuestos, tasas, contribuciones y recargos impositivos de los estados contables de acuerdo con el siguiente detalle. Y acá me interesa, capaz no arrancamos el ejercicio, pero sí me interesa que ustedes entiendan esto. ¿Cómo es un balance
¿Cómo es un balance comercial? Yo tengo el estado de situación patrimonial, ¿verdad? El estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. No sé si en ese orden. No, no es en ese orden. El estado de resultados, ¿sí?, del balance, solamente para que se ubiquen para después seguir trabajando. ¿Cómo es básicamente? Tienen las ventas, ¿verdad? El costo de mercaderías vendidas, ¿no? El resultado bruto. Yo no lo tengo tan en claro, ¿eh? Díganme ustedes. Los gastos de administración, ¿puede ser? Los gastos de comercialización. Los gastos de financiación. ¿Qué más? ¿Otros? ¿Otros ingresos y gastos? Llegan a un resultado antes de IG, ¿verdad? Impuesto a las ganancias y un resultado después de IG. Tendrán el REPAR también. El financiero. Bueno. Además, cuando vos vas a esto, ¿qué te dice generalmente? Que hay un anexo 4, no sé cómo se llama, ¿verdad? Anexo 4. Y ese anexo 4, ¿cómo es? Básicamente. ¿Que es algo así? ¿Puede ser? Sí. Que te ponen, no sé, gastos de administración, ¿no? ¿Verdad? Gastos comerciales. No sé si a veces los ponen acá los financieros o ponen el total. Acá creo que es el del costo también a veces, ¿no? Y acá está la serie de conceptos. No sé, sueldos, ¿verdad? No sé, sueldos, amortizaciones, ¿verdad? Impuestos, tasas y contribuciones. ¿Verdad? Fíjense, nosotros cuando vamos a liquidar ganancias, vamos a partir de este resultado después de impuestos. O sea, nosotros partimos de un resultado de balance contable, ¿verdad? O sea, y a este resultado, yo les voy a dar la introducción mañana, a este resultado después de impuesto a las ganancias le van a empezar a hacer los ajustes para llegar a un resultado impositivo, que es el que van a sujetar a impuestos. O sea, ustedes van a partir de un resultado contable donde van a tener columna 1 para las pérdidas, más pérdidas, columna 2 para más ganancias. Acá van a hacer los ajustes que sean impositivos, que correspondan 1, 2, 3, 4, 5 y después van a llegar al resultado impositivo para después esto calcular la tasa, el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Quiero que ustedes entiendan también esto para que vayan introduciéndose en el tema. Ustedes parten de un resultado contable, ese resultado contable lo empiezan a pasar acá y le van a hacer una serie de ajustes para llegar a un resultado positivo. ¿De dónde entiendo los ajustes? Y la verdad que para entender cada ajuste voy a tener que analizar el estado de situación patrimonial, que como contrapartida va a ser el estado de resultados, ¿verdad? Dentro de este estado de resultados van a tener, por ejemplo, los gastos de administración, comercialización y van a tener este anexo. Dentro de este anexo ustedes van a tener estos impuestos, estas líneas de conceptos. Y si yo voy a impuestos, tasas y contribuciones, por ejemplo, impuestos, tasas y contribuciones, voy a saber que está compuesta por una serie de cuentas, ¿no? Contables, ¿verdad? Contables. Esas cuentas contables pueden ser cuáles, por ejemplo, ingresos brutos, díganme otra, impuestos, tasas, impuesto inmobiliario, otras, etcétera, 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 multas tal vez, que van a ser ¿qué? Cuentas, ¿no? Y esas cuentas ¿dónde están? En un libro diario, ¿sí? En un mayor, ¿se entiende? Y dentro contable, y dentro de ese libro diario, ese mayor, yo voy a ir analizando qué pasa, para ver si corresponde o no a hacer un ajuste impositivo. Entonces,
Me quedan 5 minutos solamente para darles esa introducción y que entiendan por qué estamos partiendo acá de esto. Fíjense que se dice que se pide hacer los ajustes que correspondan para el 2022 de la empresa por el cargo a resultado efectuado en la cuenta de impuestos, tasas y contribuciones y recargos impositivos de los estados contables de acuerdo al siguiente detalle. Y nos da, ¿sí?, lo que compone ese rubro. Ingresos brutos, ganancias, sellos, ¿se entiende? Entonces, ¿de dónde estoy partiendo? De que me está diciendo que yo estoy en este lugar, que en definitiva puede estar acá, que en definitiva es esto, y que para entender esto tengo que ver qué hay metido acá adentro, y acá adentro está metido todo esto. Y todo eso es lo que tienen que ver si llevo un ajuste o no. Y vamos a un ejemplo, que es la primera línea, que dice impuestos sobre los ingresos brutos. 1.255.000. Y fíjense que dice, el cargo a resultados se compone de los siguientes conceptos. Y dice, defecto, provisión del ejercicio 2021, 110.000 pesos. Provisión del ejercicio 2022, 660.000. Provisión de posiciones fiscales, etcétera, etcétera. Fíjense la solución. Fíjense que la solución ya parte de ajustes impositivos a realizar y nos parte columna 1 y columna 2 y nos empieza a decir qué ajuste hacer. Por ejemplo, yo sé que en el 1.255.000, que sería acá, ¿no?, que esto total me está sumando los 5.219.000 de acá, y que estos 5.219.000 yo por ahí los tengo acá. ¿Se entienden? Que por ahí están acá. Y yo estoy partiendo de acá para después hacer ese ajuste. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que este importe ya está en el resultado después del importe de las ganancias, que es el que van a estar acá. Con lo cual, lo que me está pidiendo es esos ajustes. Y vamos al único caso que dice defecto de la provisión del 2021. Yo estoy liquidando en el 2022. Les hago una sola pregunta y viene a lo que hablábamos del tipo de cambio. Ese defecto de la provisión de ingresos brutos del ejercicio 2021 expuesto en el resultado contable del 2022 por 110.000 pesos, ¿lo puedo deducir impositivamente o no? No, porque va por lo devengado. No, porque va por lo devengado, no porque es del 2021. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminarlo. ¿Y cómo lo elimino? Lo ajusto. ¿Por columna 1 o por columna 2? ¿Por columna 1 o columna 2? Ingresos brutos 2021. No está devengado en 2022, pero está registrado en este resultado contable que posiblemente esté acá, no sé, o pérdida, no sé, lo que dé. Pero si no es deducible, porque no es del 2022, yo ajusto a qué columna. 1 o 2, fuerte. 2. Y voy a ajustar los 110.000 pesos. ¿Se entiende? Yo creo que para que mañana arranquen con esto. Entonces ya mañana ustedes saben que van a estar analizando esta línea del anexo que compone varias cuentas que son ingresos brutos, ganancias, sellos internos, varios, bienes personales y débitos y créditos, y van a ir viendo si corresponde o no ese ajuste. ¿Está bien? Si es deducible ese impuesto, no van a hacer nada. Si no es deducible, lo tienen que ajustar a columna 2. Y si faltó algo deducir, lo van a poder sumar, lo van a poder deducir por columna 1. ¿Sí? Pero ustedes siempre tienen que pensar que están haciendo el ajuste ahí. Gracias, chicos. Perdón si me excedí.